¿Se ve? Sí, se ve, aunque creo que no está en modo presentación porque vemos las diapositivas a mano izquierda ahí, Sí, pero se ve, ahora sí. ahora sí, perfecto, adelante. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar de neurodisplásico, básicamente porque estas son unas sesiones un poco dedicadas a los patólogos en formación, ¿no? Y como esto está dedicado a los patólogos en formación, pues me atreví a dar esta pequeña pildorita acerca de estas patologías tan controversial, ¿no? Pero básicamente por eso, no porque sea demasiado experta en patología, digamos, cutánea, ¿no? Sino que me topé con casos con estas características y bueno, por razones X tuve que ponerme a estudiar un poco del tema y cuando me planteaste que diera una sesión, pues, y tenía esta un poco fresca, pues dije, bueno, vamos a hablar un poquito de nebus displásico porque me imagino que muchos patólogos tienen las mismas inquietudes, sobre todo los patólogos que somos patólogos quirúrgicos y que no, digamos, no manejamos la dermatopatología como, digamos, como nuestra especialidad, ¿no? Y que a veces es un poco difícil. Entonces, bueno, un poco por esta razón, vamos a hablar un poquito de este tema. No sé cómo quitar esta pantalla, espero que la voy a... Ok. Entonces, bueno, de este tema se empezó a hablar a finales de los 70, comienzos de los 80, donde hubo trabajos que propusieron una terminología diferente en relación a esta patología y hablaron de un síndrome melanoma que estaba asociado a nevus clínicamente atípicos y que tenían displasia histológica. Estos tres trabajos sugirieron en su momento que los nevus displásicos podían representar lesiones precursoras de melanoma y esto creó confusión y controversia sobre su potencial, digamos, premaligno, ¿no? Y bueno, a pesar de que en el año 1992 el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos rechazó la categoría diagnóstica de nevus displásico, pues el término continuó utilizándose extensamente, no solamente entre los patólogos, sino también entre los dermatólogos. Esa terminología ambigua y poco estandarizada para el momento, en general para las neoplasias melanocíticas y para el nevus displásico, pues ha generado durante el tiempo confusión tanto para los médicos como para los pacientes. Porque no puedo pasar la diapositiva. Dale abajo, creo que hay un pequeño Ya lo vi. cursor, ajá. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Entonces, bueno, haciendo una línea del tiempo, Clark en 1978 estudió casos de familias que tenían, digamos, predisposición hereditaria al desarrollo de melanoma y encontró que estas lesiones, que eran atípicas, pues encontró que se identificaban entre 10 y 100 lunares en el tronco y en las extremidades de los pacientes, con un tamaño entre 5 a 15 centímetros, que tenían una combinación de colores y se refirió a ellos como el BK-Mold Syndrome, ¿no? Este BK en referencia a dos de sus pacientes. Pero concluyó que el potencial para el desarrollo de melanoma de estas lesiones era oscuro, ¿no? 2 meses después, Lynch y colaboradores estudió también una familia con este mismo síndrome y encontraron que presentaban múltiples lunares grandes que tenían forma irregular, con un color pardo rojizo, con fuga de pigmento y que tenían una herencia autosómica dominante aparente. Y bueno, concluyó que esa familia que él estudió pues tenía el mismo desorden del síndrome Beca Mold Syndrome propuesto por Clark, ¿no? En el 80, Elder, digamos, estudió estas lesiones en pacientes sin antecedentes familiar de melanoma
y describe que tenían nevus clínicamente atípicos y recomendó la designación de nevus displásico para estas patologías, caracterizada por al menos dos nevus con displasia melanocítica en pacientes con nevus displásicos clínicamente y con riesgo a desarrollar melanoma. En 1986, Nolet fue el primero que propuso el nombre de, digamos, Nebus de Clark, que se ha usado incluso prácticamente hasta nuestros días. Propuso que estas lesiones névicas tuvieran esa designación, ¿no? Y finalmente en 1992 se estableció el consenso que les comenté para el desarrollo, digamos, de una nomenclatura hecho por un panel de expertos en estudio de melanoma temprano del Instituto Nacional de Salud, y establecieron que estas lesiones tenían, o sea, tenían historia familiar de melanomas, nevus atípicos confirmados histológicamente, y en ese consenso rechazaron el término de nevus displásico, recomendaron el término de lunar atípico si se iba a referir a ellos clínicamente, y como diagnóstico histopatológico el término de nevus con desorden arquitectural, con una nota, un comentario estableciendo la presencia y grado de atipia melanocítica. Sin embargo, bueno, la recomendación de evitar el uso de nebus displásico no fue adoptada por la mayoría de especialistas, al punto que digamos, en esta revisión, donde se evaluó qué nomenclatura utilizaban los especialistas, encontraron que esta nomenclatura propuesta solo era favorecida por el 15% de los dermatopatólogos de la American Society of Dermatopathology y solo un 29% de la Academia Americana de Dermatología. De modo que, a pesar de estas propuestas, pues la mayoría de los patólogos y de los clínicos continuaban utilizando el término de nebus displásico, ¿no? En virtud de que la nomenclatura era diversa y poco estandarizada para el diagnóstico de todas las neoplasias melanocíticas, pues este grupo de investigadores propusieron una herramienta jerárquica para el diagnóstico de lesiones melanocíticas, un poco no basada en las características, digamos, histopatológicas, sino por la forma en que se trataban estas lesiones. Y establecieron cinco clases o cinco grupos para digamos, la jerarquización de estas patologías de acuerdo a cómo iban a ser tratadas. Y un poco aquí está la clasificación. Las lesiones de bajo grado incluían los nebus comunes, los nebus congénitos, los nebus atípicos o displásicos, pero que tenían muy poca atipia, el nebus azul común, etc. Luego en los de alto grado, o en los, mejor dicho, los de grado 2, aquellos que tenían bajo riesgo de progresión, y aquí entraban el nebus displásico, el nebus de Spitz, y luego en la clase 3 estaba el melanoma, ¿ok? Y en la clase 4 ya el melanoma invasor, ¿no? Lo que un poco se criticó de esta clasificación, que para los clínicos fue muy buena porque de acuerdo al nombre que le ponías al tumor o de acuerdo a la clase que le asignabas, pues ellos sabían perfectamente cómo lo tenían que tratar. Sin embargo, en esta clasificación un poco la crítica fue que en la clase 3, en la clase 2, perdón, están agrupados tanto nebus atípicos como el léntigo maligno y el melanoma in situ, o sea que son patologías bastante dispares para ser incluidas en una misma, digamos, un mismo grupo de patologías. Sin embargo, bueno, esta jerarquización se evaluó entre dermatopatólogos, y pues consideraron que mejoraba la comunicación entre patólogos y clínicos y el manejo del paciente, ¿no? Con respecto a la clasificación clínica, pues el melanoma y el nebus displásico comparten algunas características clínicas.
En la clasificación clínica, recordemos que se clasifica tanto para el clínico como para incluso el paciente autoevaluarse sus lesiones en A, B, C, D y E, en donde se evalúa la simetría de la lesión, el borde, si es irregular o no, la variación del color, el diámetro, si es mayor de 6 milímetros, y la evolución clínica, es decir, los cambios que hayan en esa lesión. Sin embargo, se sabe que hay una superposición importante para identificación de nevus atípicos y melanomas a la hora de utilizar estas clasificaciones. Estos autores, que son austríacos, digamos, evaluaron el término de nevus displásico, pero desde el punto de vista de clínico y dermatoscópico, y consideraron que no debía utilizarse para el diagnóstico dermatoscópico, que debía ser un término morfológico, debido a que había partes del melanoma que podían lucir tanto clínica como histológicamente como una lesión, digamos, de menor grado, y sin embargo formaban parte del melanoma, y que muchas veces este término clínico no era, digamos, adecuado en términos de lo que el patólogo observaba histológicamente. Entonces, además concluyeron que los nevus displásicos o atípicos tienen alto chance de ser un melanoma, pero no un alto chance de convertirse en un melanoma, señalando que a pesar de que un nevus displásico, digamos, si no estaba bien muestreado, podía tener áreas de melanoma, era poco probable que un nevus displásico se convirtiera o se transformara posteriormente en un melanoma. Además, se han hecho estudios longitudinales con un número importante de casos de pacientes que tienen predisposición para el desarrollo de melanomas, y consideran que el nevus displásico clínico se presenta cuando el paciente tiene múltiples lesiones que son mayores de 5 milímetros, que tienen el característico componente central plano, y lesiones que al menos tengan 2 de 3 características, que son pigmentación variable, un contorno irregular y bordes poco definidos, ¿no? Y concluyen que el nevus displásico individual no representa un precursor maligno, que la mayoría de los nevus displásicos se mantienen estables o incluso regresan, que unos pocos sufren cambios que pueden generar sospecha de melanoma, pero que con un seguimiento adecuado pues pueden ser diagnosticados de forma temprana. Con respecto a la clasificación dermatoscópica, pues obviamente si lo que sucede clínicamente con la observación a simple vista, pues se reproduce en la dermatoscopia. Comparten muchas características dermatoscópicas, ¿ok? Entonces, digamos que la recomendación de observación versus biopsia en el nevus atípico incluye que hayan dermatoscopias adicionales a la observación y un mapeo fotográfico del cuerpo entero en caso de ser necesario, ¿no? Y pacientes, digamos, seleccionados que tengan alto riesgo, pues requieren un seguimiento mucho más estrecho. Y también se ha probado con la microscopía confocal de reflectancia, que es un procedimiento que aumenta mucho la exactitud en el diagnóstico de las lesiones melanocíticas, que a veces son difíciles de distinguir clínicamente, y por supuesto han ayudado, es una herramienta que ayuda a la dermatoscopia para definir qué lesiones eventualmente van a requerir una biopsia en estos pacientes que tienen múltiples neudisplasias. Se han hecho otros trabajos de correlación clínico-patológica, y por ejemplo en este trabajo que se publicó en el 90, pues en biopsias obtenidas de nevus clínicamente comunes encontraron que al menos 88% de ellos mostraron al menos un criterio de nevus displásico, 69% 2 criterios y 29% mostraron incluso 3 criterios de nevus displásico. De manera que las características clínicas no permiten asegurar la presencia o no de displasia histológica. Además, otro trabajo mostró que el tamaño y la irregularidad del borde son los hallazgos clínicos más correlacionados con la displasia histológica. Como quiera que sea, la atipia clínica o su ausencia no puede predecir la displasia histológica. Y bueno, un poco haciendo una línea de tiempo en relación a los criterios histopatológicos de esta patología, desde su primera descripción por Clark en el 78, que hablaba de
hiperplasia melanocítica atípica, con atipia citológica, cambios mesenquimales, etcétera, pues hemos pasado por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que en el 92, digamos, estableció los criterios diagnósticos del nevus displásico y logró, luego con trabajo de revisión acerca de su, digamos, de lo adecuado que estaban siguiéndose los parámetros o los criterios morfológicos, y encontraron 92% de concordancia histopatológica entre especialistas. O sea que lograron realmente que un poco que los nevus displásicos tengan unos criterios que puedan ser seguidos relativamente de forma adecuada, ¿no? Y finalmente llegamos a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2008, bueno, que establece que tenemos que tener un tamaño mayor de 4 milímetros, que además tenga desorden arquitectural y que además tenga atipia citológica, ¿no? Que es un poco básicamente los criterios de nevus displásico. La clasificación del 2018 establece que aquellos nevus que tienen displasia mínima o leve, pues no deberían ser considerados nevus displásicos, sino nevus comunes. Pues. Cuando hablo de atipia citológica leve, me refiero a estos nevus que tienen melanocitos un poquito más grandes y que tienen cierto hipercromatismo nuclear. La atipia citológica moderada son aquellos donde observamos que el melanocito tiene un núcleo ligeramente mayor al tamaño del queratinocito normal y de repente puede haber hipercromatismo y algunas mitosis. Y en la atipia citológica severa, pues vemos mucho más pleomorfismo nuclear, mucha más atipia, y puede haber incluso nucleolo prominente. No olvidar que los nevus displásicos y los nevus de Spitz pueden tener cierto grado de melanocitosis palletoide, que es un hallazgo que entendemos que es una característica como típica del melanoma. Sin embargo, en el melanoma esta distribución palletoide de los melanocitos suele ser muy desordenada y además alcanzar los bordes de la lesión, en tanto que en el nevus displásico esta melanocitosis palletoide solo se ve en el centro de la lesión y es tiene características arquitecturales mucho menos desordenadas y mucho menos alteradas que en el melanoma. Entonces, bueno, con respecto a la clasificación histopatológica, los puntos claves que podemos establecer es que en el 2008 la WHO redefinió los criterios histopatológicos para el diagnóstico de nevus displásico y publicó los criterios para graduar la displasia. La inquietud por la incertidumbre del diagnóstico en lesiones melanocíticas debe ser inequívocamente reportada en el informe a fin de transmitir esa inquietud al clínico y establecer si es necesario o no ampliar márgenes o vigilar más estrechamente al paciente, que la variable adherencia a los criterios establecidos ha generado poca reproductibilidad diagnóstica, que las lesiones borderline o aquellas con superposición histológica entre nevus displásico y melanoma iniciales, pues tienen la mayor discordancia, es la que tiene mayor dificultades para poder establecer las diferencias, y que la atipia clínica no puede predecir la displasia histológica. Clark, por su parte, no usaba el término de displasia ni de nevus displásico, consideraba que no había unanimidad entre los patólogos y los clínicos en relación a este término. Entendía que ningún autor para el momento no alcanzaba a definir el término displasia de la misma manera digamos, de una revisión a la otra, y que esto constituía como una torre de Babel entre los patólogos, ¿no? Él utilizaba el término de nevus de Clark, que no lo consideraba un sinónimo de nevus displásico. Consideraba que los nevus displásicos era simplemente un nevus con características peculiares o inusuales y que eso debía ser manifestado en el reporte histopatológico como lo que era un nevus, pero que tenía ciertas características y que en virtud de que si la lesión no estaba completamente removida, pues él sugería removerla en su totalidad a fin de evaluarla por completo. Con respecto a los aspectos epidemiológicos, pues el nevus displásico clínico
es más prevalente en adultos jóvenes, aun cuando puede aparecer en cualquier edad. Se dice que la prevalencia es de un 2 a un 8%. Puede encontrarse en cualquier localización, pero bueno, sabemos que la localización más habitual es tronco y extremidades, incluso áreas no expuestas al sol. Estos nebus deben vigilarse de cerca y además son necesarias series más grandes para poder tener mejor data epidemiológica. Con respecto al diagnóstico histológico, pues la prevalencia varía considerablemente. Me llamó la atención este estudio que se hicieron de casos de autopsia donde se encontraron 10% de pacientes con nebus displásicos y en estudios mucho más grandes pues encontraron una incidencia de aproximadamente 76 por cada 100.000 habitantes por año. Con respecto al perfil molecular de los nebus displásicos, pues tiene perfiles característicos, pero no completamente, digamos, ya establecidos y además no son únicos, digamos, no son únicos para los nebus displásicos. Se sabe que los nebus displásicos en general los nebus, digamos, comunes, pues tienen menos alteraciones moleculares que el melanoma y que la protección solar juega un papel, digamos, importante en la reducción del riesgo para desarrollar el melanoma, ¿no? En este trabajo que hicieron Shane y colaboradores, evaluaron, digamos, examinaron 293 genes de 150 áreas disecadas y mapeadas de 37 melanomas primarios y sus lesiones precursoras, ¿no? Ellos utilizaron un panel de 8 dermatopatólogos para clasificar las lesiones en benignas, intermedias y malignas, ¿no? Lo que hicieron fue básicamente microdisección del ganglio. De allí separaron las zonas que eran de nebus y luego las zonas de melanoma in situ y melanoma invasor y mapearon la piel con P16 y luego hicieron estudios, digamos, de FISH y además hicieron estudios de secuenciación y encontraron que todas las lesiones benignas tenían mutaciones del BRAF, ¿no? Pero la mutación típica BRAF B600G, ¿no? Y que cuando la lesión progresaba, una lesión intermedia, bien sea, digamos, con características más benignas o características, digamos, que se iban alterando más, pues iban apareciendo nuevas alteraciones, como por ejemplo la presencia del NRAS, la presencia de mutaciones en subunidades de la telomerasa, que son las mutaciones del TER, del promotor del TER, y las mutaciones del BRAF ya incluían digamos, otras características, ¿no? Entonces, iban sumándose alteraciones genéticas hasta que finalmente en los melanomas invasivos encontraron ya, digamos, inactivación bialélica del CDKN2A y finalmente en melanomas muy profundos o metastásicos ya habían mutaciones del P53 y del PTEN, o sea que se iban sumando alteraciones, digamos, mutaciones que se iban superponiendo y ellos establecieron que la radiación ultravioleta era el factor dominante en la patogénesis de todas estas alteraciones que se iban superponiendo en los casos de melanoma. Luego hicieron secuenciación de RNA y DNA de una cohorte mayor de casos que incluía 48 nuevos pacientes. Encontraron mutaciones de la proteína quinasa en todas las áreas y establecieron que la activación de esta vía debería ser necesaria, digamos, como un punto de partida para el desarrollo de la neoplasia neomelanocítica, ¿no? Entonces encontró que habían mutaciones monoalélicas en áreas intermedias y que ya en los melanomas invasivos había múltiples alteraciones, activación bialélica del como dije antes, del CDKN2A, y además se sumaban entonces otras mutaciones. Entonces, bueno, establecieron que la transformación maligna del nebus es rara, que la mayoría de los nebus displásicos no progresan a melanoma. No significa que no haya alguno que sí lo haga, pero en general, cuando un paciente tiene múltiples nebus displásicos,
y que tiene mayor riesgo de desarrollar melanoma, el melanoma suele ocurrir en otra localización, que la remoción profiláctica de un nevus melanocítico no disminuye el riesgo de melanoma, y que aunque la alteración genética más común del melanoma son las que estimulan la vía de la proteína quinasa, como el BRAF y el NRAF, estos perfiles han sido observados también en nevus melanocíticos comunes, y que la transformación maligna ocurre cuando se asocian cambios genéticos adicionales. Entonces, con respecto al manejo que hace el clínico de estos nevus atípicos o displásicos, pues hacen fotografías de cuerpo entero, dermatoscopia, y hacen dermatoscopia digital para evaluar esos nevus en el tiempo y poder, digamos, tener especial cuidado o vigilancia o toma de biopsia de los nevus que cambian, que son nuevos, que son sintomáticos o que lucen diferentes, ¿no? Establecen una reevaluación de cualquier lesión preocupante en 3 meses, porque se considera que en 3 meses es un tiempo suficiente para que si es un melanoma, pues la lesión cambie, y que solo el 20 al 30% de los melanomas se desarrollan en nevus preexistentes. Si los nevus displásicos y los nevus melanocíticos comunes no progresan, pues la resección profiláctica no se recomienda. Además, con respecto al punch, que a veces uno recibe un punch y de repente se preocupa o quiere decir, bueno, estos márgenes están negativos, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, porque de acuerdo a la forma en que se corta la biopsia, pues podemos tener falsos negativos y no tendría caso reportar los márgenes. Como quiera que sea, el clínico cuando ve un nevus que, digamos que el dermatólogo cuando ve un nevus que es clínicamente displásico, la conducta es sacar la lesión pigmentada que él visualiza en su totalidad, y el patólogo lo que hace es reportar, pues si es un nevus displásico, reportarlo con las características, digamos, que conocemos, y solo cuando se trata de un nevus displásico con displasia de alto grado o que tiene cambios de displasia severa, es cuando se plantea la necesidad de, digamos, ampliar esos márgenes, no porque esa lesión vaya a progresar, sino porque eventualmente, si la lesión no fue sacada en su totalidad, podemos estarnos perdiendo de un melanoma in situ, digamos, que no hemos sido capaces de muestrear o de evaluar porque no teníamos esa muestra, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que cuando el nevus displásico tiene displasia severa, pues deba ser removido en su totalidad. Como conclusión, pues el diagnóstico de nevus displásico es común, pero aún es controversial. El término displásico puede ser confuso para clínicos y pacientes. Investigaciones en un futuro con especial énfasis en la genética de estas lesiones pudiera permitir o generar el contexto para una terminología más apropiada. Además, existe evidencia de que el nevus displásico histológico no es un precursor de melanoma per se y que no requeriría resección, y que el nevus displásico con displasia severa sí debería ser completamente resecado debido al riesgo de no diagnosticar un melanoma y no porque constituye una lesión precursora de melanoma. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro, buenísima tu charla. Yo creo que, bueno, por lo menos yo cada vez que en el macro veo ya desde antes de cortar lo que tengo una lesión melanocítica, ya me empiezo a poner de mal humor porque sé que va a ser una biopsia difícil. Eh, ¿Qué has visto tú que hacen distinto ustedes allá de lo que uno evalúa normalmente acá? A ver, yo creo que o sea, lo que les estoy comentando es básicamente lo que suele hacerse. Yo cuando llegué pensaba que por ejemplo, que cualquier nevus displásico, que me preocupaba por reportar los márgenes, por ejemplo, de las biopsias. Ellos no se interesan tanto por eso, porque ellos saben lo que han resecado, ¿no? Se interesan más que le digamos si esa lesión que ellos clínicamente ven como atípica, pues sea un nevus displásico o sea un melanoma in situ, por ejemplo, o un melanoma invasor. O sea, porque ellos clínicamente no lo tienen tan claro, ¿no? Entonces, un poco por eso hacen punch. Generalmente las lesiones, las biopsias que hacen
son punch bastante amplios que te permiten incluso ver que hay cierto margen de cuando lo sacan, ¿no? Sobre todo cuando lo damos macroscópicamente. Y lo reportan de diversa manera, ¿no? Muchas veces el clínico pone en el reporte nebus con atipia, melanoma interrogado, ¿no? Y cuando tú lo ves, es un nebus displásico o es un nebus de Spitz o es un nebus que no tiene un nebus compuesto, pues, o un nebus de unión, digamos. De modo que clínicamente no es fácil para ellos, al menos con la dermatoscopia simple, estar completamente seguros, ¿no? Entonces siempre señalan como la preocupación de ellos de que clínicamente les parece displásico. Ya. Sí, es siempre, bueno, aquí hemos aprendido esto de siempre preguntar el A, B, C, D, que normalmente no lo escriben, ¿no? Nosotros recibimos una biopsia, dice biopsia de piel, y a veces ni siquiera dicen, ni siquiera dónde está localizada, ni cómo ha sido la evolución, ¿no? Y bueno, ya hemos aprendido que el mejor amigo nuestro es el teléfono y a llamar a ese médico y a preguntarle cuánto tiempo de evolución tiene. Y a veces nos encontramos con casos en donde no ha sido estudiado como tal, sino bueno, lo retiró un cirujano que no hace normalmente dermatología y simplemente retiró y no hizo este análisis, pues, y es donde empieza a complicarse la cosa. Sí. No sé si ustedes allá pues tienen más suerte que nosotros y les dan más información clínica o eso no es tan así. Bueno, la información de la hoja de solicitud de biopsia suele tener alguna información, pero bueno, aquí por lo general lo que hacemos es acceder a la historia del paciente Ah, y claro. ver el informe, o sea, el informe clínico de la toma de la muestra, en donde el clínico generalmente expresa o dice todo, o sea, toda la información por la cual decidió tomar la biopsia, ¿no? Incluso los hallazgos dermatoscópicos suelen reportarlo. Pero también tú tienes razón, también depende de quién tome la muestra, porque si la muestra la toma el dermatólogo, pues suele suceder que es un poco más, digamos, cuidadoso en este sentido, ¿no? De Sí. repente un cirujano o un cirujano plástico, pues no usa dermatoscopia y de repente no puede tener como las herramientas que tiene el dermatólogo, ¿no? La mayoría Exactamente. de las lesiones névicas en general las toma el dermatólogo, pero sí que es cierto que uno nota la diferencia cuando el clínico, digamos, no tiene esa herramienta. Exacto. Por acá pregunta la doctora Desiree, ¿qué piensas de reportar el margen profundo? Entiendo que estas son biopsias diagnósticas. Bueno, el nebus displásico, por lo general, el margen profundo no es el problema, porque un buen punch permite visualizar toda la lesión, ¿no? O sea, lo que yo quiero señalar o sea, con lo que les comenté es que cuando tú haces un punch, tú no puedes asegurar 100% que tú estás viendo todos los márgenes adecuadamente, ¿no? Y que eventualmente, claro, si ves un margen, o sea, si ves un margen positivo no hay problema. El problema es que si te parece que hay un margen negativo, probablemente ese margen o sea, no puedes estar completamente segura de que el margen es negativo, O porque no sea, sabes a qué nivel de la lesión está haciendo el corte. a mí me encantó y de hecho le tomé una foto a la A la imagen, esquemita. exacto, a la imagen que tú mostraste del por qué no se debe reportar, porque si yo estoy viendo el corte que tienes tú ahí dibujado como C, veo los márgenes libres, pero hay márgenes que cuando se profundizan se hacen positivos. Entonces aquí no, me pareció genial Sí, ese esquema que mostraste. sí, sí. Entonces, un poco esa es la idea. Entonces, se establece que no es tan importante el margen cuando se trata de un nebus displásico con displasia, digamos, de bajo grado. Ya es otra cosa cuando la displasia es de alto grado, o sea, que hay displasia severa. Entonces allí el patólogo sí debe manifestarle al clínico esa preocupación de que hay displasia severa, porque el clínico sí debería resecar o ampliar ese margen para asegurarse que no quedó en el paciente alguna lesión que eventualmente pudiera no ser un neudiplásico, sino un melanoma in situ, teniendo en cuenta lo difícil que es, digamos, la afinación diagnóstica entre ambas lesiones cuando nos toca evaluarlas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos a ver si hay más preguntas por acá.
¿no? Está el auditorio muy calladito. calladito. Pues lo agradezco mucho porque como no es mi, mi especialidad, pero me gustó mucho estudiar este tema y además poderlo compartir porque ojalá este chat pueda servir para muchos patólogos en formación, ¿no? Que es para lo que fue el espíritu para el que fue diseñado, ¿no? Eso es cierto. Por acá Estoy pregunta viendo un Desiree, pregraduar ajá. la displasia. A ver, si es un neus displásico convencional, con displasia leve, con displasia de bajo grado, digamos, cuando tú dices que es un neus displásico, estás diciendo que hay displasia moderada. Lo que sí es muy importante señalar en el reporte histopatológico es cuando la displasia es severa, por lo que ya mencioné antes. Sí, ese limbo entre melanoma in situ Displasia, y exacto, neodysplásico bueno, es complicado. De sí, hecho, sí. yo tengo un amigo que es dermatopatólogo, y él una vez nos contaba que donde él trabaja, dividieron la muestra y le mandaron la mitad para un hospital y la mitad para su privado. Y se dio cuenta que sí, del mismo paciente, y que él mismo en una muestra diagnosticó melanoma in situ y en el otro neodysplásico, y era la misma muestra. Obviamente puede haber habido una transición bueno, una vez más, ¿para qué dividir la muestra, no? O sea, el que hizo eso ya estaba actuando mal, pero lo que quiero decir es que el limbo es tan delgado que puede ocurrir eso. Sí, sí. No, y la dificultad de que hoy en día, con los avances en los estudios dermatoscópicos y bueno, digamos, el avance del clínico, del dermatólogo, cada vez se biopsian lesiones mucho más precoces. Y esas son justamente las lesiones más difíciles de diagnosticar. Claro. Entonces, es un reto para el patólogo sobre todo para el patólogo general como nosotros, que tenga que hacer de repente dermatopatología, o sea, que tenga que ver biopsias de piel. Esto es un reto realmente. Exacto. Bueno, Entonces, pues bueno, nada, por eso. una vez más, Marilor, qué maravilla tenerte acá de expositora, qué bueno que siempre nos dices que sí, y esperamos seguir contando pues contigo, y de verdad que agradecida de estar. ¿Qué hora es? Las 12, la 1, ¿qué hora es? Aquí es la 1:40. ¡Qué pena! Bueno, qué bueno que eres noctámbula. Bueno, no importa, no importa, esta semana es de feria y entonces pues un poquito estamos un poco relajados en el laboratorio, así que muy bien. Mira, por ahí está Cristina Pastrán, que dice un Ay, lujo escucharte. tan bella. Un besito para Cristi, tan bella. María Cecilia Pérez, muchas gracias. Pues bueno, La doctora Merino se conectó finalmente. sí, ella Mándale se un conectó saludo. y se desconectó hace ratico, que me dijo que ya tenía que ir a atender al esposo, me dijo, me llama el marido. Ah. Ay, pues un saludo para todos, de verdad. Es un gusto que nos reunamos así, aunque sea de lejitos, Claro y que que sí. bueno, podamos compartir algunas cositas por ahí. Por Muchas acá gracias. la doctora Carolina Urdaneta también, gracias. Jacqueline. Todo el mundo te extraña y te quiere mucho, Marilor. Aquí los Igualmente. hematólogos lloran por ti también. Ay, yo también los extraño mucho a veces, pero bueno, Bueno, nada, nada. seguimos en contacto siempre. Para esto, Las amistades nunca se acaban. para esto está Zoom también, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Un abrazo para ti. Te Vete a mando un dormir. besito. Vale, adiós. Cariños. Bye. Adiós.